Nos proponemos representar un icosaedro regular con una cara situada en un plano horizontal. Se supone lógicamente que la cara opuesta también será paralela a ella y se encontrará por tanto en otro plano horizontal a una cierta distancia, que es igual a esa distancia a la distancia entre caras opuestas. Sabemos que toda la información geométrica de los poliedros regulares se encuentra en las llamadas secciones principales. Cada poliedro tiene una sección principal. En el caso del icosaedro, la sección principal es la que produce un plano que pasa por dos aristas opuestas. Esa sección principal del icosaedro es un hexágono irregular en que dos de sus lados son aristas y los cuatro restantes son alturas de cara. Para construir ese hexágono irregular de la sección principal, lo que hacemos es partir del lado de la arista del icosaedro, que sería esta que tenemos aquí dibujada, y dibujamos a partir de ella un pentágono regular, siendo la diagonal de ese pentágono un segmento que nos sirve de lado de un cuadrado, que vamos a tener como referencia a la hora de dibujar la llamada sección principal. Haremos este giro de este segmento para ponerlo en posición horizontal y tendremos aquí ya ese lado, digamos, que nos sirve para colocarlo en la representación que vamos a hacer a continuación. Dibujamos con este lado el cuadrado y colocamos, digamos, en este lado la arista, y tomamos este punto medio de este lado y este punto medio de este lado. Formamos así los 6 vértices del hexágono irregular. Tomamos la arista, que sería este valor, y la dibujamos con centro en este punto, aquí en el lado inferior. Y tendremos aquí ya dos vértices que son como si hubiéramos colocado aquí la arista. Y en la línea, en la parte superior, pues haríamos lo mismo. Llevando perpendiculares, tendremos aquí los extremos de la otra arista. Este es el punto medio de un lado del cuadrado y este sería el punto medio del otro. Uniendo esos puntos, formamos un hexágono irregular. Y aquí tendríamos la sección principal, en la cual esto es arista, esto es altura de cara, de una cara, de las caras del icosaedro, y luego la distancia entre este vértice y este, o la distancia entre este y este, sería la distancia entre vértices opuestos. El lado del cuadrado es la distancia entre aristas opuestas, que coincide con la distancia entre caras opuestas. Bien, dicho esto, vamos a empezar ahora la representación. Lógicamente, si el poliedro que queremos dibujar es con una cara apoyada en horizontal, pues dibujaremos un triángulo equilátero situado en ese plano horizontal de proyección. Esta sección principal no solo nos sirve para sacar la información geométrica del poliedro, sino también para sacar la altura de los vértices respecto, por ejemplo, a una cara. Claro, como esto es una altura de cara, en la sección principal esto es una cara, y esto es la opuesta. Por tanto, la distancia entre este lado y este lado nos va a servir para tener los elementos de cota a la hora de representar en diédrica ese poliedro. Podemos ver aquí que este ángulo es el ángulo formado por dos caras consecutivas, que es otra información que nosotros tenemos del poliedro, al igual que los diámetros de las esferas circunscritas, inscrita y tangente a caras. La distancia de este punto a este o la distancia de este punto a este, que son vértices, pues es la distancia entre vértices opuestos y coincide con el diámetro de la esfera circunscrita, es decir, la esfera que contiene a todos los vértices del poliedro. La distancia entre este lado y este, es decir, el lado del cuadrado, es la distancia entre aristas opuestas y por tanto este segmento representa el diámetro de la esfera inscrita tangente a aristas. Y luego la distancia entre este lado y este lado es la distancia entre caras opuestas, o diámetro de la esfera inscrita tangente a caras. Como decíamos, gracias a esta sección principal nosotros podemos prolongar esta línea y hacer en la parte superior otra paralela, que es la prolongación de arriba, y esta línea nos representa la distancia entre caras opuestas del icosaedro. Y ahora, por este punto y por este, vamos a hacer perpendiculares a esta para tener alturas, digamos, de una serie de vértices del cuerpo. Y con esta referencia la llevaremos ahora estas medidas sobre una línea vertical para posicionar el alzado de la representación que vamos a hacer a continuación. Bien, colocamos aquí el triángulo de una cara en una cierta posición, esta es la circunferencia circunscrita, ponemos aquí por ejemplo la línea de tierra y estas tres medidas que hemos sacado aquí en la sección principal las colocamos aquí en una línea vertical. De modo que en este plano va a haber tres vértices, en este plano otros tres,
y en este horizontal, en estos dos planos horizontales, 3 vértices más en cada uno de ellos. Bien, supongamos que llamamos 1, 2 y 3 a los vértices de este triángulo, levantando perpendiculares, pues tendremos aquí a la altura máxima del icosaedro estos vértices que son las proyecciones verticales de esos mismos puntos. No ponemos la letra prima para no complicar, en realidad sabemos que esto es proyección vertical y esto es proyección horizontal. Bien, una vez hecho eso, la otra cara triangular opuesta paralela a esta, que está en este plano, la otra está en el plano horizontal y es un triángulo idéntico a este pero desfasado 60 grados. De modo que nosotros lo que haríamos sería dibujar ese triángulo y ahora por estos 3 puntos que tenemos aquí levantaremos perpendiculares a la línea de tierra y sobre esos pies de esas perpendiculares tendremos los vértices 4, 5 y 6, que corresponden a este 4, a este 5 y a este 6. Y esta sería la proyección horizontal de la otra cara. Ahora, por este punto y por este haremos perpendiculares y vamos a observar un detalle. Que si nosotros hallamos el centro del icosaedro, dibujando las diagonales, podemos trazar una perpendicular a esta línea, esto es como si fuera una cara en la representación, que es la que está apoyada en este plano. Y vamos a ver que podemos sacar el radio de una circunferencia que es la que contiene al resto de vértices del poliedro. Ahora vamos a verlo. Entonces hacemos las diagonales, este punto por él hacemos una perpendicular a esta línea, que es el equivalente a esa línea, como es una altura de cara, esto es como si fuera una cara proyectada aquí, esta es la que apoya en el horizontal y esta es la cara superior. Obsérvese que esta altura es precisamente esta altura que hemos puesto aquí a la diédrica. Entonces esto bajamos aquí desde el centro de esta perpendicular, este punto sería el centro de esta cara, que sería el equivalente a este, y hallamos ahora una perpendicular aquí por este punto, que obsérvese que como esto era una arista, esto es un vértice, y esto es la cara. Pues si proyectamos ese vértice sobre el plano de esta cara, veremos que nos sale aquí esta medida, que es el radio de una circunferencia en la que se sitúa este vértice y 5 más. Y eso es lo que vamos a hacer en la diédrica. Obsérvese que este punto sería la proyección del centro, que si esta es una cara, este es su centro. Si esta es la opuesta, este es su centro. Obsérvese que los centros de una cara de un triángulo equilátero, el centro de la cara de un triángulo equilátero es el baricentro, y por tanto esto está a 1/3 de este lado y estos son 2/3, o sea, esto sería 1/3 de esta medida y estos 2/3, por la propiedad del baricentro. Entonces este radio, con ese radio dibujaremos aquí, concéntrica con esta, una circunferencia. La dibujamos aquí y ahora la trasladamos aquí a esta posición. Y de esta manera tenemos ya, pues aquí una circunferencia en la que van a estar 6 vértices restantes del icosaedro. Para construirlo simplemente unimos este punto con uno cualquiera de los vértices iniciales. Bueno, vamos a cambiar de posición y esa línea pues nos determina aquí un punto y a raíz de ahí dibujamos un hexágono regular. En realidad es como si hubiéramos expandido los vértices de estos triángulos desde el centro y nos habrían dado aquí estos puntos sobre esta circunferencia que, como decíamos, tiene este radio obtenido aquí en la sección principal. Y ahora ya pues vamos dibujando los elementos de la planta o proyección horizontal y vamos a poner una serie de números a los vértices que hemos obtenido. Y entonces pues observamos ahora que unimos el 1 con el 7 y el 1 con el 11. A continuación uniremos el 3 con el 7 y el 3 con el 9. O sea, unimos los vértices del triángulo de arriba, que es el 1, 2, 3, obsérvese que está aquí, lo unimos con este y con este. El 2 pues lo uniremos con el 9 y con el 11. Y de esta manera hemos hecho estos. Y ahora hacemos lo mismo con los de abajo. El 5 lo uniremos con el 8 y con el 12. Y de esta manera y vamos haciendo con todos. Y hemos construido ya lo que sería la proyección horizontal del icosaedro. Bien. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser referir aquí, pues desde el 7, desde el 9 y desde el 11, lo vamos a referir a uno de estos planos. Y vamos a tener aquí sus proyecciones verticales sobre esta altura. E insisto que esta altura, esta medida, la hemos sacado de aquí, es esta. O sea que al hacer estas operaciones al principio con la sección principal, al hacer estas líneas perpendiculares a esta, pues resulta que sacamos esta altura y esta altura, que las hemos puesto aquí en una línea vertical. Entonces, por el 7, por el 9 y por el 11, referimos perpendicularmente a esa altura. Ponemos los números correspondientes. Y ahora, por el 8, por el 10 y por el 12, referiríamos a este otro plano. Verticalmente. Entonces tendremos aquí las proyecciones verticales del 8, del 10 y del 12. Y ahora ya lo único que nos queda
es unir los puntos en proyección vertical siguiendo el esquema que tenemos aquí de las distintas caras de la proyección horizontal. Eso nos puede servir como ayuda. Y luego lo que haríamos sería dibujar lo que serían las partes vistas y ocultas. Entonces, bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser poner aquí estos elementos y vamos a empezar el contorno exterior en proyección horizontal es visto. Y la cara esta, la 1, 2, 3, como es la de mascota, también es vista en proyección horizontal. La 4, 5, 6 será oculta, puesto que es la de menos cota. Bien, y entonces unimos aquí el contorno exterior en proyección vertical, y ahora desde los puntos del triángulo de arriba, del 1, 2, 3, de este, unimos con el 1 con el 12, el 1 con el 7 y el 1 con el 11, pero en proyección vertical. Y esa operación la vamos a hacer. Claro, ¿qué ocurre? Que el 1, 7, como que obsérvese que si este es el centro, este plano medio, la parte delantera es la que en proyección vertical es vista y la parte posterior es oculta. Luego el punto 7 es oculto y por tanto la arista que va al 7 es oculta. Y entonces de esta manera pues vamos uniendo, pues ahora unimos el 3 con el 8, que sería esta, que va a ser oculta, puesto que el 8 está en la zona oculta de esa esfera, suponiendo que esto fuera una esfera, y el 3 con el 7 también lo uniríamos, también es oculto, puesto que el 7 está en la zona oculta. Y ahora uniríamos el 2 con el 10, con el 9 y con el 11. Y eso lo unimos en proyección vertical. Y vamos siguiendo ese esquema, guiándonos de las caras que nos han salido aquí en la proyección horizontal, vamos uniendo en proyección vertical. Por ejemplo, hemos unido el 10 con el 4 y el 10 con el 2. O sea que este es el 2 con el 10, el 2 con el 4, etc. Entonces, el 10 con el 4, esta lista 10, 4, la tenemos aquí en proyección vertical. Es vista porque está en la zona, vista en proyección vertical porque está en esta zona de la planta. Total, que vamos uniendo todos esos puntos y tendremos aquí lo que sería el contorno y la representación ya del poliedro con sus dos proyecciones, proyección horizontal y proyección vertical. Si este poliedro o cualquier otro lo quisiéramos seccionar por un plano oblicuo a los planos de proyección, como tiene muchas aristas, pues es compleja la realización. Entonces lo que podremos hacer es hacer un cambio de plano para transformar el plano sección en proyectante y entonces en la proyección correspondiente a la que resulta perpendicular el plano de proyección, pues ahí el corte de la traza con las distintas aristas nos determina puntos exactos que referimos a la otra proyección y subimos luego al sistema antiguo para tener digamos lo que sería la sección. Veamos por ejemplo un caso de sección plana de este icosaedro. Pues vamos a poner las trazas del plano, por ejemplo, que fuera esta la traza vertical y la traza horizontal. Suponemos que esto es la línea de tierra. Como decíamos, hacemos un cambio de plano para transformar este plano en proyectante. Para ello ponemos hallamos una nueva proyección vertical que implica una nueva línea de tierra perpendicular a esta traza. Hacemos una perpendicular por un punto cualquiera y ahora hallamos la nueva traza vertical del plano. Esta traza horizontal vendría aquí, tendríamos este punto y ahora por este punto hay que hacer una línea que pase por un punto que tenga igual cota aquí. Por tanto, tomamos aquí un punto cualquiera de la traza vertical, por ejemplo, dibujamos aquí una altura cualquiera, por ejemplo, hemos tomado este valor y ahora hemos cogido este punto, la nueva proyección de este punto sería trazar por aquí una perpendicular a la nueva línea de tierra y esta cota ponerla aquí a continuación. Y entonces tomamos esa circunferencia, la dibujamos, llevamos la altura y entonces como este era el corte de la traza con la nueva línea de tierra, uniríamos con este y tendríamos que esta sería la nueva traza vertical. Para hallar qué ventaja vamos a tener aquí, pues que nos vamos a beneficiar del hecho de que los planos proyectantes en la proyección, si este plano respecto a esta línea de tierra es perpendicular al vertical, esto es la proyección horizontal, esta sería la nueva proyección vertical, este plano es perpendicular al vertical, lo cual significa que cualquier segmento que tengamos aquí, cuya proyección vertical hayamos hallado, si buscamos su corte con esta traza, refiriendo a la proyección horizontal, tendríamos el punto de intersección y luego referiríamos a la proyección vertical del sistema primitivo. Vamos a hallar la nueva proyección vertical del icosaedro. Entonces tomamos estas tres alturas, es decir, esta distancia, esta y esta, que son las tres cotas de los tres bloques de puntos que tienen este poliedro. Y entonces estas tres circunferencias dibujamos aquí con un centro en un punto cualquiera y las llevamos aquí. Sacamos este punto y este y por esos puntos hacemos paralelas.
y tendremos aquí pues las alturas a las que se van a encontrar los vértices. Aquí los puntos 1, 2 y 3 se encuentran a esta altura y entonces por esos puntos pues vamos a hacer perpendicular. De momento los hemos proyectado sobre este plano, aunque en realidad habría que proyectarlos sobre un plano que pase por este que está justo aquí en el pico inferior de la imagen. Bien, ahora lo bajaremos para tener más limpieza en los procesos. Entonces, bueno, esos sean los puntos 1, 2 y 3, que ya digo que luego los vamos a bajar. Esto lo hemos puesto aquí pues para tener más limpieza en las operaciones que hagamos. A continuación, pues dibujaremos perpendiculares por los puntos 4, 5 y 6, que son los que están aquí en el horizontal, tienen cota 0 y luego estarían aquí. Entonces tendríamos aquí el 4, 5 y 6. Bien, ya hemos puesto aquí el 1, 2, 3 en el sitio que le corresponde. Y ahora ya lo que hacemos es por los puntos 7, 9, 11 estarán a esta altura, que corresponde aquí a esta, y los puntos 10, 8, 10 y 12 a esta altura, que corresponde a esta. Hacemos tanto por este punto como por este paralelas a esta línea de tierra y llevaremos ahí en perpendiculares por los vértices. En fin, ya esto no lo vamos a... En fin, es simplemente muy sencillo, haciendo perpendiculares y llevando cada perpendicular hasta la altura en la que se encuentran los puntos. Y hacemos ahora con el 7, 9, 11 y los tendríamos aquí. De modo que ya tenemos los vértices del poliedro. Unimos el contorno exterior y ahora ya, siguiendo el mismo orden que hemos seguido aquí, hacemos la proyección vertical nueva del icosaedro, siguiendo el mismo criterio que hemos seguido. No vamos a explicar porque, en fin, esto ya se ha visto y tendremos aquí la nueva proyección. Y entonces observamos un detalle. Vemos un detalle, es que esta es la traza. Y entonces a esta zona ese plano no le afecta, solo le afecta a esta zona. Y entonces buscamos, vamos a ampliar ligeramente para que se vea, buscamos los puntos de corte de la traza con, digamos, las distintas aristas. Corta en este punto de la 7,12, en este punto de la 12,1 y en este punto de la 7,5, en este punto de la 11,12, en este punto de la 8,12 no existe, o sea que este no hay que tenerlo en cuenta. En realidad esta línea habría que borrarla y esta línea habría que borrarla, puesto que no pertenecen al este. Tendríamos este es de la 5,8, este es de la 6,10 y luego vemos un detalle y es que la traza corta a la base, que es en el triángulo este 5, 4, 6, en este punto y en este. O sea, esos dos puntos son dos puntos más de la intersección. Luego todos estos puntos que podemos marcar aquí, que son los de corte, digamos, de la traza con las distintas aristas del poliedro en proyección vertical, más el punto este en la 4,5, que es este, más este en el 4,6, esos puntos. Pues los que están en el 4,6 los referiríamos aquí a proyección vertical, digamos, sobre la línea de tierra. Cada uno de estos puntos haríamos perpendicular a esta línea de tierra. Por ejemplo, el que está en la 12,11. La 12,11 es esta, en proyección horizontal, y esta es la proyección vertical. Luego este punto, pues por él simplemente haríamos una perpendicular a la nueva línea de tierra, prolongaríamos esa línea y cortaría aquí, en este punto, a la 12,11. Y este sería un punto de la intersección en proyección horizontal. Una vez que tenemos ese punto, lo referimos a la proyección vertical del antiguo sistema. Se recomienda, según se van sacando aquí, irlo refiriendo a la otra proyección, porque eso, pues quieras que no, pues ayuda. Pues por ejemplo, este punto de la 5,8. Este punto de la 5,8. La 5,8 es esta. Pues por aquí, por este punto de corte con la traza, haríamos una perpendicular, llegaríamos al corte con la 5,8 y desde aquí referiríamos arriba sobre la 5,8, es decir, sobre esta. El contorno este que nos va a salir aquí de un polígono lo uniremos tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. La única precaución es que al unir puntos tenemos que saber que los segmentos que se forman son segmentos dibujados sobre caras. O sea que no puedo ir desde, por ejemplo, desde este punto, por ejemplo, hasta este, puesto que este lado y este lado no pertenecen a la misma cara. Y ya digo que esto se hace en proyección horizontal y luego en proyección vertical. Y este sería el método para hallar la sección plana de cualquier poliedro de un número grande de lados, que tiene la ventaja de que observa que la cantidad de vértices, o sea, de aristas que desechamos y que ni nos molestamos en hallar su intersección, porque la traza ha cortado a esta zona, en este caso, por los datos que habíamos hecho del problema.